Descubierto, soldado y su K9 salvan a niña abandonada en saco. Un susurro inesperado de amor. Javier, un joven soldado ya de vuelta de la guerra, caminaba por su barrio, acompañado de Max, su fiel perro K9. Era un día soleado, pero Javier no podía dejar de sentir la sombra de murmullos a su alrededor. La gente lo miraba y susurros venenosos flotaban en el aire. Ahí va el soldado, ¿y de qué le sirvió tener que irse a pelear por su país si aún es de la calle? Su corazón se apretaba al escuchar cada palabra, recuerdos de batalla llenaban su mente tratando de ocultar el sufrimiento por lo que había dejado atrás. Mientras paseaba por las calles adoquinadas, un sonido conmovedor interrumpió su pensamiento, risas de niños jugando. Sin embargo, esas risas se desvanecieron súbitamente ante un llanto desgarrador que lo atrajo a un rincón oscuro. Al acercarse, vio un saco que se movía. Con un nudo en la garganta, lo abrió y sus ojos se llenaron de lágrimas al descubrir a una pequeña niña de no más de 5 años en su interior. Lucía, con ojos llenos de miedo y dolor, lo miraba con desesperación. «Me dejaron sola», susurró. El dolor en su mirada era un espejo de las dificultades que él también había enfrentado. A Javier le dolía el corazón. Recordó cómo su propia madre luchó para mantenerlo a flote ante la pobreza. Sin pensarlo 2 veces, decidió que debía protegerla. Pero su familia no vería con buenos ojos que se involucrara en problemas ajenos, sabían que él había regresado para sanar sus propias batallas. Sin embargo, el amor por Lucía superaba cualquier miedo. La llevó al albergue del barrio, pero la mayoría de esas instituciones rechazaban a la niña, viéndola como un peso más, ignorando su humanidad. Con cada día que pasaban juntos, Javier se convirtió en un pilar de apoyo para Lucía. Ella y Max fueron la única familia que le quedaba. Comenzaron a construir un lazo que crecía más fuerte que el dolor. Javier utilizó su experiencia en combate para inspirar a la comunidad, abriendo corazones y mentes sobre lo que era ayudar a una niña que había sido olvidada. La esperanza empezó a florecer entre los vecinos, y poco a poco, más personas se unieron a la causa. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la situación de Lucía se tornó crítica cuando las autoridades intervinieron, desatando una serie de eventos que pondrían a prueba la valentía de Javier. Durante una reunión comunitaria, el ambiente se tornó tenso. Con una convicción renovada, Javier se levantó para hablar, exigiendo justicia y compasión por Lucía. Ella no es una carga. Es una niña que solo quiere un hogar. La indiferencia del sistema lo desbordaba de impotencia. La vida de Lucía colgaba de un hilo, y Javier sabía que debía tomar una decisión, una que podría cambiar el destino no solo de Lucía, sino de todos en su barrio. Las miradas de preocupación de sus vecinos se hicieron un eco en su mente. Con Max a su lado, un amor indescriptible florecía en el inminente peligro. Javier se preguntaba, ¿podría realmente el amor vencer la frialdad de un sistema que no entendía el sufrimiento humano? Su vida y la de Lucía estaba en juego y el futuro se cernía sombrío. ¿Logrará Javier desafiar las adversidades y brindarle a Lucía la familia que tanto anhela? ¿O la indiferencia lo separará de ella para siempre? Cuando la reunión terminó, Javier salió del lugar con el corazón desbordando de emociones. La mirada angustiada de Lucía le acechaba, mientras la imagen del sistema que rechazaba su petición resonaba en su mente. ¿Por qué era tan difícil abrir el corazón a una niña que solo deseaba amor y protección? Max, su leal K9, notó la inquietud de su dueño y se quedó a su lado, con la cabeza baja, como si supiera que los tiempos difíciles aún no habían terminado. Caminaron por las calles del barrio, donde los murmullos sobre su situación se mezclaban con risas infantiles y el bullicio cotidiano. Sin embargo, aquella noche el cielo se había oscurecido, y las estrellas parecían más distantes de lo habitual, como si también ellas sintieran el peso de la situación. Esa desolación se acentuaba en el rostro de Lucía, quien, con las manos temblorosas, jugaba con la manta que se había convertido en su abrigo. ¿Vamos a encontrar un hogar de verdad, Javier?, preguntó la niña, su voz pequeña atrapada en la brisa nocturna. Javier se detuvo, se agachó a su altura y le sonrió con ternura.
aun cuando por dentro se debatía entre la esperanza y la desesperanza. Haré lo que sea necesario para que encuentres un lugar seguro, respondió, pero su voz se quebró un poco, incapaz de prometer lo imposible. Estamos juntos en esto, Lucía. Eso importa. Esa noche Javier no encontró sueño. Se quedó despierto, mirando las sombras del pasado que lo acechaban. Recordó las caricias de su madre, el calor del hogar que dejó atrás, y por primera vez sintió que quizás, el valiente soldado en el campo de batalla había desaparecido para siempre. En su lugar, había un hombre con cicatrices invisibles y una carga pesada sobre sus hombros. Y a su lado, había una niña que necesitaba de él más que nunca. Al día siguiente, Javier se reunió con un grupo de activistas locales que querían ayudar a Lucía. Era un pequeño refugio de esperanza. Discutieron estrategias, planes de acción y cómo podían apelar a las autoridades de manera efectiva. Javier, tomando la batuta, expuso su caso con todo el fervor que poseía. Lucía no es solo un número ni un problema a ignorar. Es un ser humano que necesita amor y un hogar. No podemos fallarle. La determinación de Javier comenzó a resonar en la comunidad. Algunos empezaron a compartir su historia en redes sociales, buscando apoyo y solidaridad. Las reacciones comenzaron a fluir. Las voces que antes murmuraban en susurros ahora se convertían en un clamor por la justicia y el amor. Entre los comentarios, uno en particular atrapó su atención: yo también fui una niña olvidada. ¿Puedo ayudar? El mensaje era de una mujer que había pasado por una experiencia similar en su infancia. Aunque podía surgir un destello de esperanza en medio de la angustia, Javier sabía que este era solo el principio de una batalla que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará si nos unimos?, pensó, sintiendo que la fuerza colectiva podría ser la clave. Mientras tanto, la mirada esperanzada de Lucía seguía siendo un recordatorio constante de por qué luchaba. Ella estaba en el centro de todo, su futuro pendía de un hilo. Finalmente Javier decidió que debía actuar pronto. Cada día que pasaba era una oportunidad que se desvanecía. Debía encontrar la forma de proteger a Lucía, no solo de las autoridades, sino del dolor que la rodeaba. Toma de decisiones cruciales estaban a la vista, y el tiempo se le escapaba entre los dedos. Y mientras se preparaba para el próximo paso, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. ¿Sería la información que tanto necesitaba o pronto se convertiría en su peor pesadilla? Javier sintió su corazón latir con fuerza mientras miraba la pantalla del móvil. La llamada provenía de un número desconocido, pero tenía la sensación de que podría ser algo importante. Se aclaró la garganta, se esforzó por tranquilizarse y descolgó. Una voz femenina, suave pero firme, se presentó como Clara, una trabajadora social en el sistema de bienestar infantil. He estado siguiendo su caso, Javier. Necesitamos hablar. Lucía, sentada a su lado, lo miró con curiosidad. La tensión en el aire era palpable. Javier se alejó un poco, tratando de mantener la conversación en un tono bajo, aunque su mente volaba con preguntas. ¿Era esta la oportunidad que tanto deseaba? ¿Cómo sabe de mi situación?, preguntó Javier, sus palabras salpicadas de emoción reprimida. Porque su historia ha resonado entre muchos. Hay una forma de acelerar el proceso, pero necesitaré su colaboración. No va a ser fácil, y hay reglas que debemos seguir, respondió Clara, su tono persistente. Javier asintió, y una chispa de esperanza floreció dentro de él. Haré lo que sea necesario. Sin embargo, el miedo a perderlo todo lo mantenía en vilo. Solo quiero que Lucía esté segura, añadió con la voz entrecortada. Mientras hablaba, miró a Lucía, quien jugueteaba con los flecos de su manta, ajena a los peligros que acechaban en el sistema. Su confianza en Javier era palpable. Esa fe lo impulsaba, como un soldado que se adentra en el campo de batalla. Clara le explicó que había una posibilidad de lograr una evaluación urgente. Pero debía actuar rápido. El tiempo no está de nuestra parte. Tenemos que presentar documentos y tener testimonios a favor. ¿Testimonios? ¿De quiénes?, preguntó Javier, sintiendo que una tormenta se aproximaba. De personas que puedan apoyar su solicitud, y de quienes conocen a Lucía. Cada apoyo cuenta. Las palabras de Clara eran una mezcla de aliento y presión. Javier puso en pie su mente, buscando en su red de contactos. Estaba claro que necesitaba aliados, no solo para demostrar su idoneidad, sino para darle a Lucía una voz que resonara ante las instancias que habían decidido por su futuro.
De repente las redes sociales que había usado para compartir su historia comenzaron a transformarse de un clamor solitario a un coro de voces unidas. En los días siguientes, cada llamada, cada mensaje, se sentía más esperanzador. Algunas personas del barrio se acercaron a ofrecer su apoyo, otros compartieron su propia experiencia, y una comunidad comenzó a formarse en torno a Lucía. Tienes que conocer a Marta. Ella vive a la vuelta y ha sido voluntaria en varios refugios, le comentó una vecina. Javier decidió que eso era justo lo que necesitaba. La mañana del encuentro con Marta llegó, y Javier sintió que cada momento podía alterar el rumbo de su misión. Cuando llegaron a la casa de Marta, ella los recibió con una cálida sonrisa, una mujer de mirada profunda. He escuchado mucho de ustedes. Estoy aquí para ayudar. Lucía necesita un hogar lleno de amor, dijo con un tono que prometía empatía. Mientras intercambiaban historias, Lucía se sintió cómoda y comenzó a hablar. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo más en el camino hacia su futuro. Javier observó cómo esa conexión iluminaba el rostro de la niña, pero en su interior había una inquietud que no se apaciguaba. Cuando finalmente terminó su encuentro, Javier sintió que todo lo que había hecho comenzaba a materializarse, y una luz brillaba en el horizonte. A medida que se iban, un sentimiento de gratitud lo envolvió, pero una sombra persistía. El sistema era implacable y podía desbaratar sus esfuerzos en cualquier momento. Lucía, ¿qué harías si yo no pudiese protegerte?, preguntó de repente, deteniéndose en medio de la calle. La niña lo miró a los ojos, y sus palabras eran un canto de valentía. Siempre estaré contigo, Javier. Con esa respuesta, Javier comprendió que la batalla no solo era contra el sistema, sino contra la desesperanza que acechaba a su alrededor. Esa noche se fue a dormir con una mezcla de resoluciones. Pero cuando el teléfono sonó de nuevo al amanecer, no pudo evitar temer lo que podría significar. La voz al otro lado era sombría y directa. Tenemos que hablar. Javier respiró hondo, el murmullo de esa voz desconocida lo hizo temblar. ¿De qué se trata?, preguntó, su corazón latiendo en una mezcla de ansiedad y anticipación. Soy Luisa, asistente de Clara. Lo siento, Javier, pero hay noticias serias. Lucía ha sido mencionada en un caso reciente de negligencia, y necesitamos explicar su situación de inmediato, dijo Luisa con una voz que dejaba entrever una carga pesada. Una oleada de frío recorrió el cuerpo de Javier al escuchar esas palabras. Lucía, su pequeña, su razón de ser, estaba en el centro de un nuevo problema. ¿Qué? ¿Negligencia? ¿Pero cómo es posible?, se preguntó en su mente mientras las imágenes de lo que podía suceder pasaban velozmente. Parece que algunos documentos han salido a la luz. Hay una controversia sobre su idoneidad para vivir con usted. Te necesito en la oficina de inmediato, insistió Luisa. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Voy enseguida, respondió, pero la angustia se instaló en su pecho. Mientras colgaba, miró a Lucía, que jugaba despreocupada en el sofá, ajena a la tormenta que se avecinaba. Todas las noches de desvelos, cada esfuerzo por sostener su vida juntos, todo estaba en juego. Lucía, cariño, vamos a salir un momento, dijo, su voz un poco más firme de lo que se sentía. La niña lo miró, sus ojos grandes llenos de curiosidad, incluso con un rayo de alegría. Sí, sí. ¿A dónde vamos?, preguntó con entusiasmo. Mientras caminaban hacia la oficina del bienestar, Javier intentó mantener una conversación ligera, pero cada palabra se atoraba en su garganta. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría que su mundo parecía tambalearse? Al llegar, el frío del edificio lo envolvió, y fue recibido por Luisa. Con una voz amable pero seria, lo condujo a una sala de reuniones. Clara estará aquí en pocos minutos. Queremos aclarar todo y defender la relación que tienen, dijo Luisa antes de que Javier pudiera hacer más preguntas. Javier se sentó, las manos sudorosas en su regazo. Cada segundo que pasaba pesaba en el aire. Poco después, Clara entró con una carpeta llena de documentos. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Javier, gracias por venir tan pronto. La situación es complicada. El caso de negligencia involucra a los padres biológicos de Lucía y parece que hay dudas sobre su idoneidad para cuidarla, comenzó Clara, pero Javier interrumpió. ¿Dudas? ¿Cómo pueden tener dudas sobre mí? Yo soy el que está aquí luchando por ella, exclamó, sintiendo el calor del enojo subir por su cuello. Lo sé y por eso estamos aquí. Necesitamos pruebas, testimonios que demuestren que Lucía está bien aquí.
que es un hogar seguro. Recibimos un aviso que nos exige actuar con rapidez, aclaró Clara, su mirada fija en él. La idea de que sus esfuerzos pudieran ser desechados lo llenó de rabia. Recordó a todos aquellos que habían mostrado su apoyo. Tengo testimonios, muchas personas están dispuestas a hablar a favor de nuestra relación, dijo, la determinación resonando en su voz. Debemos organizarnos. El tiempo es esencial, Javier, animó Luisa mientras escribía una lista en su cuaderno. Cada apoyo cuenta, y debemos demostrar que esto es un hogar lleno de amor. Javier sintió la carga levantarse ligeramente. Ahora no estaba solo en esta lucha. Con cada palabra, un ejército de voces lo respaldaba. Pero sabiendo que el reloj corría, cada momento era crucial. Fuera de la oficina, Lucía le sonrió desde el asiento. Esa sonrisa, llena de confianza y amor, lo motivaba a seguir adelante. Mientras se preparaban para la reunión con los testigos, había un nuevo sentido de urgencia en el ambiente. Sabía que no podía fallar. Fue entonces cuando el teléfono de Javier sonó nuevamente, un mensaje de texto. He encontrado algo que puede cambiar las cosas. Las letras titilaban en la pantalla como si prometieran respuestas, y la incertidumbre volvió a apoderarse de él. No más sorpresas, por favor, murmuró Javier, sintiendo la presión aumentar. La batalla por Lucía apenas comenzaba, y ahora el destino de ellos dos pendía de un hilo. ¿Qué podría ser tan importante que cambiara todo? La mente de Javier giraba en un torbellino de pensamientos, ya que supo intuir que el camino por recorrer sería más complicado de lo que jamás había imaginado. Javier miró el mensaje en la pantalla con el corazón agitado. He encontrado algo que puede cambiar las cosas. Las palabras parecían prometer esperanza, pero también la duda moteaba su mente. ¿Quién le enviaba este mensaje? ¿Era realmente alguien de confianza? La angustia se transformó en una especie de desesperación, ahogándole el aliento. Javier, ¿todo bien?, preguntó Luisa, notando su inquietud. Recibí un mensaje, no sé si debería abrirlo ahora mismo, respondió, la voz casi un hilo. Pero algo en su interior le decía que debía enfrentar la incertidumbre. Con determinación, abrió el mensaje. Soy Pablo, del Departamento de Seguridad. He conseguido información sobre el caso de Lucía. Necesitamos hablar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Conocía a Pablo, un antiguo amigo que había trabajado con la policía. Era de fiar, pero la naturaleza de su mensaje lo inquietó aún más. Esto puede ser importante, le dijo a Luisa. Tengo que salir un momento. ¿A dónde vas? Clara lo miró con preocupación. Solo necesito hacer una llamada rápida. Prometo que volveré enseguida, respondió, levantándose. Su necesidad de claridad lo empujaba a actuar, a tomar el control de esta situación. Mientras se alejaba de la sala de reuniones, Javier sintió como el miedo se apoderaba de él. La idea de que su pequeña pudiera estar en peligro era insoportable. En el pasillo, rápidamente regresó el mensaje. ¿Qué has descubierto, Pablo? Aquí estoy en una situación complicada. Pablo respondió casi de inmediato. Hay información sobre la madre de Lucía. Dijo que iba a hacer algo que podría preocuparnos. Necesito que vengas a verme. Javier no vaciló. La gravedad de las palabras lo impulsó a salir corriendo del edificio. Fuera, la brisa fría le golpeó la cara, y la desesperación lo guió hacia el lugar donde había quedado de ver a Pablo. En el parque cercano, Javier encontró a su amigo sentado en un banco. La expresión de Pablo era seria. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Recibí un aviso, alguien vio a la madre de Lucía. No solo la ha estado buscando, sino que también ha hecho amenazas sobre lo que haría si no la dejabas ir. Gente de su pasado la está presionando, explicó Pablo, frunciendo el ceño. El estómago de Javier se revolvió. ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Suena alarmante. Algo sobre recuperar lo que es de ella. Escuche comentarios en el barrio. Ella cree que puede hacer lo que quiera, afirmó Pablo, su voz grave. ¿Qué debo hacer? No puedo dejar que le pase nada a Lucía. La olvidada calma se convirtió en un torrente de pánico. Primero, debemos preparar un plan. No puedes quedarte solo en esto. La seguridad de Lucía es prioridad.
Debemos alertar a Clara y tal vez incluso a la policía, antes de que la situación escale, sugirió Pablo con firmeza. Javier asintió, pero mientras hablaban, un tormentoso sentimiento lo invadió, la desesperación de no saber qué paso seguir. Se sentía atrapado entre proteger a su hija y afrontar la lucha que se estaba gestando. Apenas tuvo tiempo de digerir la situación cuando su teléfono vibró otra vez. Luisa le enviaba un mensaje: necesitamos que vuelvas pronto, los testigos están llegando. ¿Estás bien? Regreso enseguida, contestó, pero el peso parecía aumentar con cada respiración. Sabía que el tiempo no estaba de su lado y que cada momento era crucial para Lucía. Tenía que actuar rápido. Mientras regresaba, una nueva determinación lo llenó. Necesitaba reunir fuerzas, aliados, y ahora más que nunca, un plan sólido. Pero mientras su mente se agitaba, la pregunta seguía resonando: ¿podía realmente proteger a Lucía de un pasado que parecía dispuesto a arrebatarle su futuro? El eco de las palabras de Pablo le retumbaba en la cabeza. ¿Quién estaba protegiendo a Lucía de las mentiras y el dolor que provenían de su propia madre? La voz de la desesperación crecía en su interior. Cuando Javier entró en la sala, el aire se sentía pesado, y todos los ojos estaban sobre él. Clara lo miró. Su expresión era una mezcla de expectativa y miedo. ¿Todo bien, Javier?, preguntó. No, no está bien, respondió Javier, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Necesitamos prepararnos, hay cosas que están sucediendo que no podemos ignorar. La urgencia de su tono hizo que todos lo miraran con preocupación, mientras él se preparaba para contarles la verdad. La lucha había comenzado, y no había vuelta atrás. Pero era suficiente para proteger a la niña que amaba por encima de todo. Mientras Javier compartía la noticia sobre la madre de Lucía, la sombra de un peligro inminente se cernía sobre ellos, como una tempestad que se acerca, oscura y amenazante. Él sabía que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. Y así, mientras la sensación de caos giraba en torno a la sala, una pregunta atravesó su mente: ¿quién realmente podría confiar en ellos ahora? La atmósfera en la sala se volvió eléctrica, como si cada persona estuviera a la expectativa de que una tormenta estallara en cualquier momento. Las miradas se entrelazaban, los murmullos se intensificaban y Javier podía sentir el peso de la incertidumbre casi aplastándolo. Él sabía que la información que estaba a punto de compartir no solo afectaría a Lucía, sino también a todos los que estaban allí, en esa sala, esperando respuestas. Pablo me informó que la madre de Lucía ha estado haciendo amenazas, comenzó a explicar, controlando el temblor en su voz. Ella ha estado buscando maneras de recuperar a Lucía y, según dicen, no se detendrá ante nada para lograrlo. La situación es crítica. Se detuvo un momento observando las reacciones. Clara se cubrió la boca con la mano, y Luisa frunció el ceño, mostrando su angustia. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Luisa, apenas un susurro, como si las palabras le costaran salir. Javier tomó aire, consciente de que su respuesta sería crucial. Debemos actuar rápido. Primero tengo que hablar con la policía para ver qué medidas nos pueden ofrecer. Luego necesitamos crear un plan sobre dónde y cómo proteger a Lucía, especialmente si su madre se presenta en nuestra puerta. Clara se levantó, sus ojos reflejando determinación. No tengo miedo de enfrentarla si eso significa proteger a Lucía. Ella es como una hija para mí. La firmeza en su tono resonó en la sala, como un eco de valentía. Eso es cierto, pero la violencia solo puede traer más caos, respondió Javier rápidamente. Debemos actuar de manera estratégica y evitar confrontaciones directas. A medida que la conversación avanzaba, cada uno comenzó a contribuir con ideas y estrategias. Se comunicaron con la policía, establecieron un sistema de vigilancia temporal, y organizaron turnos para que alguien siempre estuviera pendiente. Pero dentro de Javier, una sombra de duda persistía. ¿Sería suficiente? ¿Estaban realmente preparados para lo que pudiera venir? Pasaron las horas y la preocupación aumentaba. El tiempo parecía desvanecerse, cada segundo marcado por la angustia en el aire. Al fin, la policía llegó para una reunión urgente. Javier sintió un pequeño alivio al ver a los oficiales ingresar a la sala. Al menos tenían un aliado más en esta lucha. El agente principal, un hombre robusto con una mirada seria, empezó a explicar qué podrían hacer. Necesitamos asegurar el lugar. Mantener a Lucía a salvo es nuestra prioridad. Pero también necesitamos atención sobre la madre. Cualquier movimiento que haga, tenemos que ser rápidos para actuar.
mientras las estrategias se debatían, el teléfono de Javier sonó nuevamente. No era Luisa esta vez, sino Pablo. Su voz al otro lado sonaba apremiante. Javier, necesito que me escuches. Hay algo más que debes saber sobre la madre de Lucía. Algo que puede cambiarlo todo. El corazón de Javier dio un salto en su pecho. ¿Qué es? Estoy escuchando. Ella no está sola en esto. Hay alguien más involucrado, un grupo del que no teníamos idea. Este tipo es peligroso. He escuchado que planean hacer algo drástico, dijo Pablo, la preocupación palpable en su voz. Javier sintió como el mundo alrededor se detenía. ¿Un grupo? Eso significaba que la amenaza era mucho mayor de lo que pensaban. Gritó a la sala, su voz resonando con una intensidad inusitada. Todos escuchen. La madre de Lucía tiene aliados. Esto acaba de escalar. No solo necesitamos proteger a Lucía, sino también prepararnos para lo que podría venir. El silencio se apoderó de la sala. La angustia y la incertidumbre se entrelazaban y todos compartieron una mirada de incredulidad y miedo. La situación que habían creído manejar estaba ahora más allá de su control. ¿Qué haremos?, preguntó Clara, su voz quebrada. Vamos a necesitar refuerzos, respondió Javier, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Necesitamos un frente unido. No podemos enfrentar esto solos, y así, mientras Javier comenzaba a trazar un plan, una inquietante sensación de que su peor pesadilla estaba a punto de hacerse realidad lo invadía. Estarían a tiempo para reaccionar antes de que el peligro golpeara por fin su puerta. Sin embargo, antes de que pudiera formular un siguiente paso, el inconfundible sonido de una sirena resonó afuera. Todos se miraron con ansiedad. ¿Era la policía o estaba relacionado con la amenaza que acechaba a su hija? Mientras la incertidumbre tomaba forma, Javier sintió que el destino de Lucía se movía un paso más allá, y un escalofrío recorrió su espalda. Era el momento de la verdad. El sonido de la sirena resonaba como un eco en la sala, llenando el aire con una tensión palpable. Todos contuvieron la respiración, apenas conscientes de la presencia de la policía, cuya llegada parecía una balanza que podía inclinarse hacia la esperanza o el horror. Javier sintió el nudo en su estómago crecer mientras la puerta se abría y un grupo de oficiales entraba. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó una oficial de aspecto severo. Su mirada atravesaba la sala, analizando cada rincón con una autoridad indiscutible. Javier dio un paso al frente. Estamos en una situación crítica. La madre de Lucía ha estado haciendo amenazas y, según nos dicen, tiene aliados. Necesitamos saber cómo protegerla. La oficial asintió, marcando un gesto para que su equipo se dispusiera a preguntar. Mientras tanto, Javier, junto a Clara y Luisa, se agruparon en una honda preocupación, sintiendo que el tiempo se les escapaba. ¿Qué vamos a hacer si ella llega?, preguntó Luisa, su voz casi un susurro ante la avalancha de emociones que le golpeaban el pecho. No quiero que le pase nada a Lucía. Estaremos preparados, respondió Clara con firmeza, pero en su mirada había un rayo de duda. Javier sintió la presión. ¿Cómo podrían proteger a Lucía de alguien dispuesto a todo, incluso a herirla? Esa realidad lo ahogaba. Cuando la oficial comenzó a dar instrucciones, su voz resonaba pero las palabras se volvían borrosas ante el torrente de pensamientos que inundaban la mente de Javier. En un instante de distracción, escuchó un distintivo golpe en la puerta trasera. Se congeló, mirando a los demás. Alguien está en la puerta, susurró con un hilo de voz que atravesaba la angustia general. Antes de obtener respuesta, el golpe se repitió. Algo en la melodía de ese sonido le decía que no era una simple llegada. Clara se acercó, levantando un dedo en señal de que podía ser peligroso. Javier sabía que la valentía de su familia podría estar a punto de ser puesta a prueba. Voy a mirar, ofreció, acotando su voz y buscando mantener la serenidad. Se acercó lentamente a la puerta, corazón latiendo con fuerza. A medida que se iba acercando al umbral, un pensamiento oscuro cruzó su mente, ¿y si era la madre de Lucía? Con una rápida decisión, abrió la puerta un poco y se asomó. No había un rostro amenazante, sino un niño pequeño de unos 6 años, temblando y con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó el pequeño, su voz quebrada y llena de miedo. ¿Tu hermana? Javier se quedó atónito. ¿Quién es tu hermana? Lucía, la niña que se quedó aquí, continuó, su pequeño cuerpo temblando de pie, apenas capaz de sostenerse.
En un instante la confusión y el pánico se entrelazaron en la sala. Nadie esperaba esto y la llegada del niño parecía abrir una nueva puerta a la historia que aún no habían resuelto. El oficial a su lado, escuchando, se acercó abruptamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, cruzando los brazos. El pequeño hombrecillo miraba a Javier, esperando respuestas. Lo que había comenzado como un día de decisiones difíciles se transformaba en un dilema inesperado, y la realidad comenzaba a desenredarse ante ellos. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Javier, su voz suave ahora, consciente de que cada palabra podía cambiar el rumbo de este momento, pero el niño, en lugar de responder, miró hacia atrás sintiendo un escalofrío. «Ella viene, ella quiere llevarme a casa». Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Desaparecer en la nebulosa de problemas era cada vez más complicado. ¿Qué harían todos si la madre de Lucía, y ahora de este niño, estaba cerca? Si alguien más estaba en juego, la situación se volvió aún más horrible, la tensión en la sala aumentaba, y Javier supo que este giro de acontecimientos podía ser tanto una bendición como una trampa mortal. Al fijar la vista en el pequeño, su corazón se rompió. ¿Podrían ellos vencer el juego de sombras que se avecinaba, mientras el sonido de pasos que se acercaban se hacía más audible? Javier supo que el tiempo se había agotado. Se dio la vuelta hacia los demás. «Tenemos que prepararnos. No solo para Lucía, sino también para este niño y cualquiera que venga después de él», dijo, su voz imbuida de urgencia. El destino estaba a punto de golpear nuevamente, y una verdad emocionante y angustiante se alzaba frente a ellos. La familia no solo estaba amenazada, sino que también podría expandirse en la oscuridad. Estaban listos para enfrentar lo que significaba luchar por rompecabezas familiares que nunca imaginaban tener. El silencio de la sala fue opresor, lleno de expectación y temor. Pero mientras Javier miraba al niño, un nuevo propósito empezaba a formarse en su interior. Podrían proteger no solo a Lucía, sino también a los que llegaban en busca de refugio. Javier sintió el calor de la incertidumbre palpitar en su pecho mientras la tensión se espesaba en el aire. Los pasos resonaban cada vez más cerca, y la pregunta que lo atormentaba era cómo saldrían de esta encrucijada. El pequeño frente a él con su mirada suplicante, era un eco de tantas realidades que jamás imaginó enfrentar. «Clara, Luisa», dijo Javier, dándole a su voz un matiz de determinación que no sentía por dentro, «tomen al niño y muévanse hacia la cocina. Ahí podrán esconderse detrás de la barra. Debemos estar listos para cualquier cosa». Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de un golpe firme en la puerta principal casi detona su audacia. Javier miró a la oficial que había entrado, y ella le hizo un gesto con la cabeza. «Manos en alto», exclamó la oficial severa, que ahora parecía más una figura de autoridad que jamás antes. Se volvió hacia sus compañeros. «Asegúrense de que nadie salga». Esta situación se vuelve más compleja por momentos. El niño sintió el miedo irradiar de los adultos, sus ojos se agrandaron como platos. «¿Tienen miedo?», preguntó, su voz temblorosa llenando el silencio. «Estamos aquí para protegerte», aseguró Javier con todo el amor que pudo transmitir. «¿Cómo te llamas?». «Diego», respondió el pequeño, asintiendo con la cabeza. Pero justo cuando comenzó a sentirse un poco más seguro, la puerta principal se abrió de golpe, revelando a una figura oscura, desdibujada por la luz atrás. La madre de Lucía apareció, su mirada llena de rabia y determinación. «Diego, ven aquí», gritó, su voz era un grito desgarrador que cortaba el aire como un cuchillo. «No deberías estar aquí. Mamá te está buscando». El corazón de Javier se detuvo por un segundo. La angustia en la voz de la mujer hizo que el espacio se sintiera pequeño y opresivo. Sin pensar, se interpuso entre Diego y la entrada, gesticulando con las manos, como queriendo frenar el torrente de palabras y hostilidad que venía hacia ellos. «Usted no puede llevarse a este niño. Lucía necesita estar aquí a salvo», afirmó Javier, intentando mantener la calma aunque la adrenalina le zumbaba en las venas. «¿A ti qué te importa?». «Este niño es mío», replicó la madre, cada palabra impregnada con una furia que parecía brotar de un lugar profundo, una rabia honda que eras incapaz de ignorar. «No se interpongan en mi camino». Los oficiales de policía ahora adoptaron una postura defensiva, listos para actuar en cualquier momento. Javier sintió que el miedo lo invadía, pero algo dentro de él se encendía con fuerza. No solo debía proteger a Lucía, sino también a Diego, cuya vida puede haber comenzado a balancearse en un hilo frágil.
Es una situación muy complicada, dijo la oficial, intentando calmar las aguas, su voz firme pero conciliadora. Si se aleja de la casa, tendrá que seguir nuestras reglas. Hablemos todos juntos. No hay necesidad de la violencia aquí. Mientras las palabras resonaban en la sala, el pequeño siguió con la mirada a su madre, consciente de que ella no era toda la oscuridad que se percibía en esos momentos. Lucía emergió de la cocina, observando la escena con una mezcla de miedo y valentía, como si supiera que su vida podía cambiarse en un solo susurro. Tú, gritó la madre, fijando la mirada en Lucía, deja de jugar con tus amigos y vuelve a casa. No perteneces aquí. Yo no puedo volver, mamá, respondió Lucía, su voz temblorosa pero resuelta. Aquella frase marcó un antes y un después en la tensión del salón. Las balas que se lanzaban ahora eran de palabras, y Javier sintió que la esperanza comenzaba a florecer en medio del caos. Mientras la madre continuaba a gritar, Javier entendía que el verdadero desafío estaba en cómo enfrentarlos a todos. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, supo que esta confrontación podría abrir puertas a secretos que nadie estaba listo para enfrentar. Las sombras que los acechaban estarían a punto de desvelar verdades aún más terribles, el murmullo del miedo se hacía más fuerte, a medida que la directriz de la madre se hacía tangible, la mirada de Lucía se mantenía firme. Javier sintió el poder de las palabras fluir en su pecho, junto a un nuevo compás de valentía, y allí, entre la presión y la posibilidad de una historia no contada, su mente giró. Todo estaba a punto de cambiar, y lo que sucediera a continuación podría definirlo todo. Porque si había algo que había aprendido en el dolor y el amor, era que en la oscuridad, incluso el susurro más pequeño podía resonar como un grito de esperanza. Estarían listos para enfrentar lo que la madre de Lucía había traído consigo. La respiración en el salón se volvía pesada, como si una nube de desconcierto se hubiera instalado sobre ellos. Javier, de pie, sentía su pulso marcando el ritmo de la tensión en el aire. La mirada de Lucía estaba fija en su madre, un mar de emociones cruzando su rostro entre la tristeza y el desafío. Lucía, deja de hacértela fuerte. Solo quiero protegerte, gritó la madre, la desesperación desgarrando su voz. Era una súplica que resonaba no solo en las paredes de la casa, sino en la conciencia de todos los presentes. Javier se sintió al borde de un abismo y no podía dejar que el pequeño Diego cayera en él. Escucha, hay una razón por la que Lucía no puede volver contigo, intervino una de las oficiales, con voz suave pero firme. Ella necesita un lugar seguro. Puedes entendernos, ¿verdad? Diego miraba a Javier, sus ojos llenos de preguntas que no sabía formular. Javier se agachó a su altura, su voz un susurro apenas audible. Diego, ¿quieres estar a salvo? Nadie te llevará a un lugar del que no puedas regresar. El pequeño asintió con la cabeza, buscando refugio en el abrigo de Javier. Clara, detrás de él, había tomado a Luisa en sus brazos, que observaba la escena con inocencia. La dinámica de la sala había cambiado, los roles se habían dispersado. Lo que antes era una lucha por poder se había convertido en una batalla por la protección. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia hija? Preguntó Javier a la madre, mientras un pequeño hilo de valentía se alzaba en su pecho. No creo que quieras que ella sufra. El amor no se trata de gritos. ¿Y qué sabes tú del amor?, respondió la madre, su voz quebrándose por la presión de su propia rabia y miedo. No sabes nada de lo que he pasado. No sabes lo que hemos vivido. Las palabras de la madre eran balas en el campo de batalla emocional, pero Javier no podía permitir que lo invalidaran. Tal vez no sepa lo que has vivido, pero estoy aquí ahora, y eso es lo que importa. No permitiré que se lleven a Lucía ni a Diego de este lugar. La madre se quedó en silencio, su ira dejando paso a un brillo de confusión. La oficial que estaba al frente vio el momento de incertidumbre y se acercó un poco más, como un faro en la tormenta. Te ofrecemos ayuda. Pero tienes que pensar en ellos, sugirió la oficial, alzando la voz con la gentileza que solo una madre podría tener. Déjalos decidir. Ellos merecen elegir su destino. Los ojos de Lucía destellaban ahora con un nuevo ímpetu. Mamá, por favor, no me lleves de nuevo a ese lugar. No puedo volver, fue un momento decisivo. La sombra de la madre se alzó, su rostro luchando entre el dolor y la realidad. Javier podía sentir la energía del espacio cambiar, incluso Diego parecía respirar un poco más tranquilo. Ya no puedo controlarte siempre, murmuró la madre, su voz quebrándose.
detrás de la rabia, había una profundidad de amor que apenas comenzaba a mostrar. Javier se acercó un paso, dejando que el cimiento emocional se asentara entre ellos. Todos merecen un lugar donde estar a salvo, y eso incluye a Diego. Podamos lograrlo juntos, dijo Javier, sintiendo que su propia vulnerabilidad podía ser el puente hacia la reconciliación. La sala estaba en silencio, y solo el corazón de cada uno resonaba, marcando el compás de la incertidumbre. ¿Y si un día todo esto se repite?, preguntó la madre, casi en un susurro, su mirada añorante atravesando la habitación. Un nuevo giro en la historia se asomaba, pero todavía quedaban muchas preguntas flotando en el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos guardaba la madre de Lucía que podrían desentrañarse? ¿Acaso una historia de abandono y retos por superar? El ambiente se biocurreba en una mezcla de esperanza y temor, dejando a todos en una vulnerabilidad única. Javier sabía que tenían que tomar una decisión pronto. Lo que sucediera a continuación podría ser un nuevo comienzo o un abismo del cual no habría regreso. En ese instante, se escuchó un ruido fuera de la casa, un clamor lejano o tal vez una sirena que se acercaba. La situación estaba lejos de resolverse. ¿Sería este el momento de revelar los secretos que todos escondían, o la tormenta estaba apenas comenzando a desatarse? Javier sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada mirada, cada susurro parecía apremiar a que tomara una decisión. La madre de Lucía, atrapada entre su deseo de protegerla y sus propias cicatrices, mostraba una vulnerabilidad avasallante. Pero Javier sabía que la verdad debían enfrentarla juntos, porque sólo así podrían encontrar un camino a seguir. ¿Puedes prometer que no volverás a lastimarla?, preguntó, su voz firme pero con un brillo de compasión. La madre, con lágrimas en los ojos, vaciló. No sé si puedo prometer eso. Solo sé que he hecho lo que creía que era mejor. ¿Y no crees que lo mejor para ella es tener una elección?, insistió Javier, su corazón lleno de esperanza y miedo. La figura de Lucía se alzaba tras él, sus ojos cargados de determinación, su pequeña voz resonando con fuerza. Necesito quedarme aquí. Este es mi hogar. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Las palabras de Lucía fueron un faro en la tormenta, dando un nuevo rumbo a la conversación. Javier sentía que un nuevo sentido de unidad se formaba entre ellos. Era el momento adecuado para unir sus fuerzas, abrir el diálogo y plantear soluciones. Un oficial, viendo que la tensión comenzaba a desvanecerse, tomó la iniciativa. Podría ofrecer asistencia, recursos para que todos se puedan sentir seguros. No estás solo en esta lucha. Podemos trabajar en conjunto. Los ojos de la madre se iluminaban mientras escuchaba. Quizás había esperanza en la reconciliación. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, su voz casi en un susurro. Javier sintió un nuevo ardor en su pecho. Podrías buscar ayuda, no solos, sino como familia. Los niños merecen un lugar en el que puedan crecer sanos, sin miedo. La madre asintió lentamente, sintiendo como el peso de sus decisiones comenzaba a cambiar. Tras un momento de silencio, se volvió hacia sus hijos. Yo solo quería que estuvieran a salvo, murmuró. La sinceridad y el arrepentimiento en su voz resonaban en el aire. Podemos lograrlo, dijo Javier, tomando la mano de Lucía mientras miraba a Diego, quien observaba en silencio con sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué piensas, Diego? ¿Quieres que intentemos esto juntos? Diego miró a Javier, luego a su madre y finalmente a Lucía. Si quiero estar a salvo, respondió, aunque las dudas aún brillaban en su mirada. La mirada de la madre se contrastaba con la de Javier, llenándose de posibilidad. Prometo buscar ayuda, dijo, su voz más firme. Quiero que mis hijos tengan lo que merecen. Clara y Luisa sintieron un alivio colectivo mientras el ambiente cambiaba en el salón. Con cada palabra, una chispa de esperanza nacía en ellos. Javier enfrentó a la madre de Lucía directamente. Tienes que comprometerte en este camino. La familia está aquí para apoyarnos mutuamente. Lo haré, prometió la mujer, su voz brotando de un lugar hondo, donde el amor siempre había estado oculto por el miedo. La oficial, mirando a todos, se levantó y explicó cómo funcionaría el proceso. Hablarían con trabajadores sociales, ofrecerían recursos y seguirían adelante como familia, un paso a la vez. Mientras Javier la escuchaba, sintió un torrente de aliento fresco en su interior, y por primera vez, no era solo un soldado en una batalla, sino un hombre amando y luchando por su nueva familia. Finalmente, cuando todo pareció estabilizarse, un abrazo fraternal brotó entre Lucía y Diego, y sus risas llenaron el aire.
La luz de un nuevo amanecer comenzaba a despuntar, y Javier sonrió, sintiendo el peso del mundo retroceder en su corazón. En ese momento, un grupo de vecinos se acercó a la puerta. Vinimos a ver si necesitaban algo, dijeron, dejando claro que la comunidad estaba lista para recibir a la nueva familia que estaban formando. El amor y el apoyo que rodeaban a Javier eran ahora palpables, y el murmullo de la esperanza comenzó a resonar en el barrio. Javier comprendió algo esencial: su batalla no había terminado, pero ya no estaba solo. Con una familia renovada y un espíritu colectivamente fortalecido, sabían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Así, la historia que había comenzado con un destello de dolor se transformó en un viaje de amor, esperanza y conexiones que solo una comunidad podría proporcionar. La vida tenía sus desafíos, pero Javier ahora caminaba con un nuevo propósito. Su corazón estaba lleno, y aunque lo que venía sería un sendero intenso, estaba listo para enfrentarlo con esa nueva familia, porque el verdadero hogar se construye con amor y valentía, y juntos, todos habían encontrado un camino hacia la luz. No obstante, tu apoyo es crucial para que podamos continuar compartiendo estas historias. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan estar con nosotros en este viaje. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu acción puede hacer la diferencia.